Bienvenido a Davos. Es genial estar aquí contigo. Ya has estado antes. Todos hemos pasado por eso antes. Estamos bien aquí. Nos gusta después de un tiempo, ¿verdad? Está bien. No nos convertimos en globalistas totales, pero entendemos que es importante estar aquí. Sí. Bueno, es buen aire fresco, Joe. Y tenemos una gran vista. Antes de que el presidente partiera ayer, su intención era hablar sobre Estados Unidos y la posición de Estados Unidos en la economía global, basado en el último año y medio o lo que sea. Y eso es lo que vamos a hacer, pero Groenlandia pudo haberse interpuesto un poco en el camino. ¿Qué opinas sobre los comentarios, solo los más recientes, acerca de Noruega? Puedo interpretarlos si tú puedes. Puedo entender lo que quiso decir. Bueno, ¿a qué comentario te refieres? Porque creo que de lo que el presidente quiere hablar, de lo que yo quiero hablar, es que este es el primer aniversario de la toma de posesión del presidente. Tenemos la economía más fuerte del mundo. Tenemos el ejército más fuerte del mundo. Y Estados Unidos ha vuelto, y esto es así es como se ve el liderazgo. Antes de que el presidente se duerma en los laureles, y muchas veces él ya está pensando en lo siguiente. A lo que me refería es que no creo que sea un quid pro quo con Noruega. Creo que él dijo, mira, lo he intentado, he logrado 8 acuerdos de paz. He resuelto todos ellos a través de la paz. Esto es esencial para la seguridad tanto del mundo como de Estados Unidos, de Groenlandia, de Dinamarca, de Europa. De una forma u otra tenemos que llegar a donde queremos ir, y creo que ese era su punto. ¿Estás de acuerdo con eso? 100%. 100%. Creo que es una completa falacia. Y si hay algún tipo de equivalencia con el premio Nobel, esto ha estado en la mente del presidente desde su primer mandato. Ha estado en la mente presidencial. Durante 150, 160 años, Estados Unidos ha estado tratando de adquirir Groenlandia. Esto no es algo nuevo, Joe. Y cosas así pasan todo el tiempo. Está sucediendo ahora mismo con Diego García y Mauricio y el Reino Unido. Las cosas, los territorios cambian. Y Dinamarca no puede defender Groenlandia. Sustentamos la OTAN principalmente, por lo que ya la protegemos. entonces, Joe, desde 1980, Estados Unidos ha gastado $22 billones más en defensa que el resto de la OTAN. $22 billones, eso es aproximadamente 2/3 de nuestra deuda pública pendiente. Así que, mientras los europeos construían escuelas, tenían atención médica, nosotros hemos estado defendiendo al mundo, y creo que el presidente considera que ellos deberían pagar su parte justa y está tratando de adelantarse a esto. Está tratando de adelantarse porque Groenlandia es estratégicamente importante. Es estratégicamente importante para su proyecto de la cúpula dorada para proteger a Estados Unidos. Y ha invitado a Canadá a participar en eso si quieren pagar su parte. Y es importante que Estados Unidos controle Groenlandia, y eso evitará guerras cinéticas. Entonces, ¿por qué no anticiparse al problema? Y probablemente, en tu opinión, terminaría en algún tipo de evento diplomático, no en algo más serio. Creo que ese es el peor escenario posible. El presidente siempre habla al principio de impacto y asombro, creo, y no descarta ninguna opción, trabajando en las negociaciones en la parte final, o el preludio de eso. Bueno, mira, creo que todos deberían tomar al presidente en serio cuando habla. Y creo que lo otro también es igual que con el Día de la Liberación el año pasado. No tú, Joe, pero los medios se han puesto histéricos. Los europeos van a vender sus activos estadounidenses. Activos. Estados Unidos no es un socio confiable. EEU es un socio confiable. La semana pasada organicé en el Tesoro una cumbre sobre minerales críticos para que el mundo avance a nuestra velocidad. Para evitar este control que tiene China sobre los minerales críticos, tuvimos a socios del G7, México, India, Corea y Australia. Así se ve el liderazgo de Estados Unidos, Joe. Sin duda, aquí se hablará de esto. Y estoy esperando con interés el discurso del presidente mañana sobre cómo sucede esto. Y ya sabes, hay aranceles del 10% a partir del 1 de febrero. Existe una posible represalia con un principio de coerción que en este punto instaría a los europeos a no seguir ese camino, o al menos a que las cosas se calmen un poco y traten de hacerlo a través del diálogo. Bien.
Habiendo trabajado con los europeos, supongo que su próximo paso será formar un grupo de trabajo, el temido Grupo de Trabajo Europeo. Vimos varios grupos de trabajo por años. Vimos equipos. Es difícil tomar decisiones en Europa. Lo es. Y a veces. Joey, 4 años después del inicio de la guerra en Ucrania, todavía están comprando energía ucraniana. Están comprando productos refinados de la India, hechos con petróleo ruso. Así que, después de 4 años, los europeos siguen financiando la guerra contra ellos mismos. Muy bien, hablemos de... Pero Joe, lo que sí quiero decir es, lo mismo que dije después del Día de la Liberación, el 2 de abril, todos respiren hondo, no escalen, no escalen. Y el presidente Trump tiene una estrategia aquí. Escúchenlo, y entonces todo estará bien. Cuando escucho a la gente decir que Estados Unidos está en serios aprietos, hay caos, etcétera, etcétera, simplemente enumero unas 5 o 6 cosas, ¿de acuerdo? La bolsa de valores, nuevos máximos casi cada semana. No sé cómo está hoy porque hay mucho tumulto respecto a lo que acabamos de hablar. El PIB, máximos de varios años. Desempleo, básicamente estamos en pleno empleo. Inflación 2.7%, dependiendo de a qué te refieras, o bajando desde un máximo del 9%. La frontera sur está segura. Acuerdos comerciales en todo el mundo, billones de dólares en inversiones fluyendo hacia aquí. Me preguntaron, ¿dónde está el problema? ¿Por qué tanta tristeza? De nuevo, creo que el presidente ha tenido un año increíble. Ha logrado acuerdos de paz, acuerdos comerciales y fiscales. Tenemos ese gran y hermoso proyecto de ley aprobado el 4 de julio. Corporativamente, depreciación total en equipos y fábricas para trabajadores, propinas, horas extra y seguridad social, libres de impuestos, más deducción por autos nacionales. Como comisionado del IRS, anuncio reembolsos récord este cuarto trimestre para los trabajadores. El gasto de capital creció un 12%. Históricamente, el gasto de capital siempre sigue al auge del empleo. No estoy seguro. Somos la envidia del mundo. Tenemos un crecimiento nominal mayor que China. Vamos. Hablemos del crecimiento nominal. Hay números que cuando los mencionas es difícil siquiera comprenderlos. Así que en este momento es posible alcanzar el 8%. Eso fue lo que pasó en el último trimestre, creo. ¿Eran las 7 u 8%? Y estamos avanzando a un gran ritmo. Y de nuevo, la agenda económica del presidente era un taburete de 3 patas: comercio, impuestos y desregulación. ¿Sabes, Joe? Lo que realmente está empezando a notarse ahora es la desregulación. Eso toma más tiempo. Eso toma más tiempo, pero lo estamos viendo. Lo estamos viendo. El Tesoro y los reguladores financieros, una desregulación segura y sólida del sistema bancario, logrando que haya más préstamos dentro del sistema bancario regulado. Oliver Wyman cree que hemos creado 2,5 billones de dólares de capacidad de préstamo que podemos utilizar. He hecho un gran esfuerzo en Main Street con pequeños bancos comunitarios, porque son ellos los que le dan energía a Main Street, y creo que Wall Street puede hacerlo bien. La calle principal puede hacerlo bien. Y creo que estamos a punto de verlo con creces en 2026. Cuando dijiste, en este mandato para el presidente, se podría llegar, supongo, a endeudarse hasta el déficit, o déficit respecto al PIB al 3%, bajó del 7% en 2024. Estuvimos en 6.9, año calendario 2025, 5.4, 5.4. Así que eso es una combinación de controlar el gasto y mayores ingresos. Una parte sustancial de eso proviene de los ingresos por aranceles. Y el 3% todavía es posible para finales de... Bueno, a este ritmo es posible que lleguemos allí antes de que termine. Pasemos a la Reserva Federal, porque hemos tenido muchos comentarios recientemente. No sabes cuándo se hará el anuncio ni qué pasará. Supongo que hoy están sucediendo cosas en la Corte Suprema con respecto a la Reserva Federal. Jay Powell planea visitarnos para ver el... ¿Procedimientos con Lisa Cook? Bueno, un par de cosas, Joe. Supongo que el presidente tomará una decisión tal vez la próxima semana.
Hemos tenido conversaciones sustanciales sobre esto. Hemos llevado a cabo un proceso que comenzó en septiembre. 11 candidatos muy fuertes. Ahora nos quedan 4 candidatos. El presidente se ha reunido personalmente con todos ellos y será su decisión. En cuanto a la audiencia de la Corte Suprema, creo, no estoy seguro si es hoy o mañana, que el análisis de Jay Powell va a asistir. Y en realidad creo que eso es un error, porque si intentas no politizar la Reserva Federal, que el presidente de la Fed esté ahí tratando de inclinar la balanza, es un verdadero error. Y obviamente hay mucho de qué hablar con Jay Powell. Está esta gran economía de la que acabas de hablar. Así que, obviamente, la Fed ha gestionado las tasas de interés hasta el punto de permitirnos llegar a donde estamos ahora, a pesar de lo que vimos hace un par de años, cuando tal vez la Fed fue demasiado lenta ante esa inflación, la inflación pospandémica. Pero hay otras cosas a las que has señalado. Jay Powell no es solo el presidente. Él es quien fija las tasas de interés. Él dirige este enorme gigante de una organización no electa, que es una parte enorme de la vida de los estadounidenses en este país. Y tú eres el CEO y CEO de esa organización, y ahí es donde tienes algunos problemas. Mira, creo que la independencia de la política monetaria de la Fed es muy importante. Creo que muchos de los problemas en torno a la independencia están siendo creados por otras cosas que están sucediendo. Así que ya sabes, veamos. Bajo la supervisión del presidente Powell, veremos entre 4 y 6 gobernadores y presidentes han tenido que renunciar por cuestiones éticas. Eso es de un total de 19, Joe. Si eso ocurriera en una firma de Wall Street, el CEO estaría fuera. Y la mayoría de las veces nos enteramos después, en retrospectiva. Y no es transparente. Y no es transparente. Y de nuevo, la independencia no significa falta de rendición de cuentas. La Reserva Federal tiene una obligación especial con el pueblo estadounidense porque influye en sus vidas. Pero no son elegidos. No están sujetos a asignaciones presupuestarias. Tienen dinero mágico. Imprimen su propio dinero. Si hay un gran sobrecosto en el edificio de la Fed, simplemente imprimirán más. Simplemente imprimirán más dinero. Así que no creo que haya nada de malo en exigir cierta rendición de cuentas. Y mira, solo para ser claros, la Reserva Federal ahora está perdiendo $100,000 millones al año. $100,000 millones al año, debido a compras de activos mal programadas. Creo que eso fue un gran error. ¿Cómo se resuelve esto? Sé que esto no es necesariamente de tu competencia, pero ¿ves que quizás hay un par de cosas que queríamos que el presidente Powell aclarara? Si eso se hiciera, ¿la citación desaparecería en ese momento? Ahí. Una delegación de senadores, ellos no van a senador Tillis. Obviamente no creo que vaya a presentarse a la reelección, pero está diciendo que ni siquiera presentarán un candidato hasta que esto se resuelva. Bueno, un par de cosas, Joe. Pienso que cualquiera de los 4 nominados es un candidato muy, muy fuerte. 2, no sé de ustedes, si yo recibí una citación o si no fui citado inicialmente, fueron preguntas de un juez de los Estados Unidos. Fiscalía, yo le contestaría. Así que tal vez estas preguntas podrían responderse y podríamos seguir adelante. No voy a comentar sobre una investigación en curso. Creo que vi otra entrevista en la que dijiste eso. ¿Necesitamos, en tu opinión, un presidente de la Fed similar a Greenspan? Que no se altere demasiado por un dato alto del PIB y piense que eso se traduce inmediatamente en un resurgimiento de la inflación debido a la productividad. Bueno, está claro que estamos en las etapas iniciales de un auge de la productividad, no muy diferente al de los años 90. Le digo a todos sus espectadores, vuelvan y lean el libro de Bob Woodward, maestro, sobre Alan Greenspan y cómo él permitió correctamente que la economía se sobrecalentara. Tuvimos un crecimiento del PIB muy significativo. Pudimos pagar mucha deuda. No sé si lo recuerdas, Joe, pero a finales de los años 90 se hablaba de, bueno, ¿qué vamos a hacer si no hay deuda gubernamental? ¿O qué vamos a hacer si no hay déficit? Y esa sería una buena posición en la que estar. Pero sí creo que es importante tener la mente abierta, dejar que la economía haga lo que tenga que hacer y entender que estamos en un auge de productividad.
y veamos qué sucede, porque mi predicción es que la inflación va a bajar sustancialmente este año. La inflación observable es muy diferente a la inflación reportada. Estamos viendo que los alquileres están bajando. Vamos a ver que los costos de la salud también bajan. Así que creo que hay muchas posibilidades de que la Fed vuelva a estar en el objetivo. ¿Tienes algún problema, y ya vamos a ir terminando, pero tienes algún problema como alguien del sector privado, ya sabes, un defensor de los mercados libres? ¿Un límite del 10% para las tarjetas de crédito o, ya sabe, reducir los dividendos en las recompras de acciones para los contratistas de defensa, o la nación más favorecida para los medicamentos recetados, o todas esas cosas, medidas puntuales que el presidente piensa que son simplemente necesarias en el entorno actual? Porque algunas de estas medidas retrotraen años de conservadurismo clásico. Bueno, el tipo de mercados libres sin restricciones nos han llevado a estos gigantescos déficits comerciales. Han permitido que China... Tarifas. Sí. Todas estas cosas no son clásicas. El libre comercio no es comercio justo, y el libre comercio no funciona si tienes un actor estatal gigantesco que no tiene el mismo sistema que tú. La misma cosa. Si analizamos el principio de nación más favorecida en materia de precios de medicamentos, lo que el presidente se dio cuenta, y esta fue su visión y de nadie más. Durante años, Estados Unidos, los altos precios de los medicamentos han subvencionado la innovación. Y fue, este es el precio que pagamos. Estamos subvencionando al resto del mundo. Y el presidente miró a estos sistemas de salud europeos, a los sistemas nacionales, y dijo, ¿por qué pagan menos? Así que la idea aquí es la igualación a lo largo del tiempo. Los Estados Unidos, el consumidor pagará y nuestros servicios de salud pagarán menos. Y los europeos tienen que pagar más. Han estado aprovechándose gratis. En cuanto a las principales empresas de defensa, mira, no son diferentes a los bancos sistémicamente importantes. Existen por la voluntad de los Estados Unidos de América. Existen para servir a nuestra defensa nacional. Y han fallado. Han fallado. Muchos de ellos tienen retrasos de 5 a 7 años en sus entregas. Mientras tanto, están recomprando grandes cantidades de acciones en lugar de construir nuevas instalaciones. Así que creo que es una buena idea ponerles en vereda. ¿Cómo? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Cuando el presidente y Elizabeth Warren tienen un encuentro de voluntades por teléfono, mucha gente de la derecha se estremece. Creo que hay muchas cosas que podemos analizar con las tarjetas de crédito. En términos de sus prácticas, en términos de sus comportamientos, veremos a dónde nos lleva esto. En términos de Elizabeth Warren, incluso de vez en cuando podía tener 1 o 2 buenos ideas. Conozco muchas expresiones que podrían sí. Pero yo diría que en términos de dirección, el presidente y la administración están de acuerdo con muchas de las políticas de la senadora Warren, que los más pobres de la sociedad no sean los que más paguen. Pero ella quiere controlar el crédito. Ella quiere imponer más regulaciones que bajo las prácticas bancarias que promovió después de la gran crisis financiera, ya sea Dodd-Frank. Hemos perdido el 50% de nuestros bancos pequeños y comunitarios que impulsan la economía local. Así que todo lo que ha hecho ha sido lo contrario. Pero de nuevo, creo que no es irrazonable tener una discusión sobre las prácticas de estas compañías de tarjetas de crédito. Estamos en un mundo nuevo, así que disfruta mientras estés aquí. Te advertí sobre el síndrome de Estocolmo. He estado aquí muchos años. Hasta ahora no me ha pasado. Empiezo a sentirlo un poco, estando aquí con todos los globalistas, pero siempre me recupero cuando volvemos a los grandes Estados Unidos. Bueno, Joe, estamos aquí para difundir el mensaje de la prosperidad estadounidense. Ven y únete a nosotros. América primero no significa América sola, y creo que no tendré el síndrome de Davos. Señor secretario, gracias. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.